En Apocalipsis capítulo 1 y capítulo 2 encontramos en primer lugar las palabras de nuestro Señor Jesucristo glorioso, resucitado y ascendido. En el capítulo 1 hallamos las cosas que has visto en el pasado y en el capítulo 2 y 3 están registradas las cosas que son el presente. A partir de hoy vamos a comenzar una serie de lecciones acerca del mensaje de Jesucristo glorioso que está sentado a la diestra del Padre, hablando a la iglesia hoy en día. ¿Quién aviva el fuego de 1000 soles con poder? Que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. Salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. El que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Muy buenas noches, queridos estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Usted que está siguiendo en vivo esta transmisión, siguiendo juiciosamente las lecciones
y también saludo a la persona que me está viendo a través de este medio en cualquier hora del día o de la semana. Qué alegría y qué privilegio tenemos de estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Él es nuestro gran maestro, nuestro gran rabí. Y vamos a rogarle igualmente que nos ayude, que nos ilumine para comprender todo aquello que Él quiere dejar en nuestro corazón, todo lo que ha de afectar nuestra vida conforme a sus propósitos. Yo lo invito para que cierre sus ojos y ore conmigo. Padre y Dios bueno, estamos reunidos en tu nombre y te damos muchísimas gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de estudiar tu palabra. Dios mío, ayúdanos a estar quietos, reverentes, ilumínanos, Señor, enséñanos tú, que hoy tu palabra, Dios mío, corra y sea glorificada, que cumpla el propósito para la cual tú la envías a aquellos que la reciben, que la escuchan. También te pido, Dios mío, que me des la capacidad de enseñar las Sagradas Escrituras, que tome el control de mi vida, Señor. Pon tus palabras en mi boca y permita que salgan de mis labios con tu unción, con tu poder. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, recuerden que hemos comenzado un gran capítulo de gran tema conociendo a Jesucristo y es viendo a Jesucristo ascendido, glorioso, el Cristo que resucitó, el Cristo que resucitó en gloria y que ascendió a los cielos, pero que su ministerio continúa. Él sigue ministrando a la iglesia. A partir de hoy estaremos analizando las cartas que él dejó a su iglesia. Van dirigidas a 7 iglesias diferentes, pero a la vez va dirigida para todos, para cada uno de sus hijos, para cada iglesia. Vamos a mirar entonces en estas cartas que se refieren a las cosas que son cartas de nuestro Señor Jesucristo. Él es el autor, Él es el que nos está hablando, Él es el que se está dirigiendo a la iglesia, el Cristo resucitado. En el capítulo 1, recuerde, hallamos las cosas que has visto, como dice en el versículo 19, o sea, con respecto al pasado. Y en el capítulo 2 y capítulo 3 están registradas las cosas que son el presente. Por lo tanto, en el capítulo 2 y capítulo 3 tenemos cartas individuales dirigidas a las 7 iglesias en Asia Menor. Las cartas pueden ser aplicadas al menos de 3 maneras. En primer lugar, describen las condiciones que realmente existían en las 7 iglesias locales en la época en que escribía Juan. Cuando leemos estas cartas, se hace una radiografía de lo que estaba pasando en aquella época con las iglesias. También puede ser interpretada o podemos mirarla de otra manera, y es que ellas dan una visión de la cristiandad en la tierra en cualquier momento de su historia. En cualquier momento de la historia, cuando se hace un análisis, podemos darnos cuenta que están pasando por situaciones similares por las que pasó la iglesia de los tiempos de Juan, y por lo tanto se hace pertinente esas palabras para la iglesia en cualquier época. Los rasgos descritos en estas cartas, entonces, quiere decir que han existido en parte, al menos a través de los siglos después de Pentecostés. En tercer lugar, las cartas dan una visión consecutiva profética de la historia de la cristiandad, donde cada iglesia representa un periodo específico. La tendencia general de las condiciones
es de decadencia. Y según este punto de vista, las épocas de la historia de la iglesia son generalmente relacionadas como sigue. Éfeso, la iglesia del primer siglo, era en general encomiable, pero ya había dejado su primer amor. Esmirna, desde el siglo I hasta el IV, la iglesia padeció persecuciones bajo los emperadores romanos. Pérgamo, durante los siglos IV y V, el cristianismo fue reconocido como religión oficial bajo el patrocinio de Constantino. Tiatira, desde el siglo VI hasta el XV, la Iglesia Católica Romana dominó mayormente en la cristiandad occidental hasta ser convulsionada por la Reforma. El Oriente dominó la Iglesia Ortodoxa. Sardis, los siglos XVI y XVII, 16 y 17, fueron el período posterior a la Reforma. La luz de la Reforma pronto se debilitó. Filadelfia, durante los siglos XVIII, XVIII y XIX hubo grandes avivamientos y grandes movimientos misioneros. Y por último, la Odisea. La iglesia de los últimos días es contemplada como tibia y apóstata. Es la iglesia del liberalismo y del ecumenismo. Miremos algo más con respecto a estas 7 iglesias. Éfeso significa hermoso. Esmirna significa amargura. Pérgamo significa fortaleza. Tiatira significa sacrificio o incienso. Sardis significa remanente. Filadelfia significa amor fraternal. Y la Odisea significa gobierno del pueblo. En cada lección, cuando abordemos una iglesia, los maestros van entonces profundizando en todas estas generalidades con las que estoy esbozando hoy la lección de este día. Hay otra cosa que quisiera resaltar aquí, y es que hay una similitud en la estructura de las cartas. Por ejemplo, cada una de ellas comienza con una salutación a una iglesia individual. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, y así se nombra cada iglesia. Cada una presenta al Señor Jesús en un papel que es peculiarmente adecuado para aquella iglesia en particular. También cada una de ellas describe su conocimiento de las obras de la iglesia. Jesús dice, yo conozco tus obras, introducido por las palabras, yo sé. Se dirigen palabras de encomio a todas las iglesias menos a la Odisea. Reprensiones a todas menos a Esmirna y a Filadelfia. A cada una se da una especial exhortación a oír lo que dice el Espíritu. Y en cada una de ellas se da una promesa especial para el vencedor. Miremos otro aspecto. Cada iglesia tiene su propio carácter distintivo. Éfeso, la iglesia sin amor. Esmirna, la iglesia perseguida. Pérgamo, la iglesia excesivamente tolerante. Tiatira, la iglesia contemporizadora. Sardis, la iglesia durmiente. Filadelfia, la iglesia con oportunidad. Y la Odisea, la iglesia complacida. También se describen sus problemas así: pérdida del primer amor para Éfeso, temor al sufrimiento para la segunda iglesia, apartamiento doctrinal, apartamiento moral, mortandad espiritual, no mantenerse con firmeza y tibieza. En este libro, mis queridos hermanos,
de juicio, porque es un libro de juicio. Apocalipsis es un libro de juicio, donde aparecen cuando empiezan a desatarse, cuando los sellos del libro, y ahí empezamos a ver los justos juicios de Dios. En este libro de juicio, la casa de Dios, el cristianismo profesante, es juzgada en primer lugar. Por eso, en cada mensaje se le llama la atención especial a la iglesia. Este juicio se lleva a cabo de acuerdo a la manera en que ha cumplido con su deber de ser un testimonio, o de acuerdo a como lo representa la Biblia, de ser un candelabro que da luz. Acuérdese que Dios nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Después del juicio sobre el cristianismo profesante, a partir del capítulo 4 sigue el juicio sobre Israel y sobre el mundo. Y dice la Biblia que con respecto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas, dice el Apocalipsis, son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, los candelabros representan la iglesia de Cristo y las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Bien, viendo todo esto, estas generalidades a las cartas, hoy vamos a comenzar con la primera, el mensaje a Éfeso. Y yo los invito para que busquen en la Biblia en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Recuerden, el que está hablando aquí, ¿quién es? Jesucristo resucitado, Jesucristo glorioso, el Cordero inmolado, el Cristo ascendido. Él sigue velando por su iglesia. Él le sigue hablando a la iglesia. Y le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Estoy en el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Él nos llama la atención. Él es el Cristo, el resucitado que va a hablar. Dice esto. Por lo tanto, hemos de escuchar con toda solemnidad y devoción y temor. Yo conozco tus obras. No nos está hablando el pastor. Está hablando Jesús. Y nos está hablando a nosotros. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero es Jesús que nos está hablando. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Amén a la palabra del Señor. Entonces, póngase cómodo porque vamos a reflexionar acerca de las palabras de Jesús, que también son para nosotros, para la iglesia local. Y
no sería de más seguir resaltando que el autor de estas 7 cartas es Jesucristo. Jesucristo es el autor divino del Apocalipsis, no Juan el escritor, es Jesucristo mismo quien está hablando a la iglesia de sus juicios venideros. Pero antes de abordar esos juicios que caerán sobre la tierra, está dirigiendo sus palabras de una manera muy especial a su iglesia, a lo que está pasando en cada iglesia local. Sabemos que los evangelios y los hechos de los apóstoles son libros respectivamente que hablan de su primer advenimiento. Ahí encontramos la historia del Mesías prometido que vino como un cordero y fue inmolado en una cruz para salvarnos. Pero y lo mismo que las epístolas, cuando leemos las epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, son comentarios inspirados sobre los mismos, sobre las palabras de Jesús y, y de su doctrina, ¿no? El Apocalipsis es el libro de su segundo advenimiento y de los eventos preliminares a él. O sea, es Dios preparando su iglesia desde un principio para su segunda venida. Desde los tiempos de Juan, el Señor ha venido llamando la atención a sus hijos, alertándolos, poniéndolos en guardia, diciéndoles, gozosos ustedes, si cuando yo venga los encuentre apercibidos, esperándome, preparados, amando su venida. Y por eso Él llama la atención y nos hace ver qué está mal para que corrijamos. Al comienzo de cada una de estas cartas, después de que Él habla del remitente, en este caso, como estamos estudiando Efesios, se le describe de una forma única que está de acuerdo con el mensaje de esa carta. La mayoría, mis queridos hermanos, de las descripciones del Señor en estas cartas son similares a las que vemos en el capítulo 1, versículos del 1 al 20, pero vamos a leer solamente del 12. Y pensemos cómo el Señor se revela o cómo Él quiere que nosotros le conozcamos. Es como una fotografía. Estamos acostumbrados a verle en la fotografía de la cruz, la fotografía de su sufrimiento, cuando su carne fue desgarrada y le pusieron una corona de espinas. Pero ahora, como el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, el Cristo de gloria, Él nos muestra una fotografía de cómo es. Dice, me volví, está hablando Juan, para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejante al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último,
el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Hace 8 días contemplamos cómo en todo el Apocalipsis el Señor nos hace recordar su sacrificio y nos lo hace recordar como el Cordero inmolado. Pero es un Cordero majestuoso, Rey, Señor, temible, poderoso, grande, sentado a la diestra del Padre, gobernando. Y en el versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Quién es el ángel? Pues ya vimos por las mismas palabras ahí en Apocalipsis, en el versículo 20, que el ángel viene a ser los pastores. La primera de las cartas entonces siempre está dirigida al ángel, todas las demás, ¿no? Siempre escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Pérgamo, escribe al ángel de Sardis, siempre va dirigida a el pastor. Entonces debemos considerar, hermanos, que al ángel como el pastor de la iglesia o el cuerpo de ancianos en conjunto y que tienen, por lo tanto, la responsabilidad de cuidar, enseñándoles a la iglesia la palabra de Dios. El hombre a quien el Señor da actitud para este servicio y a quien llama para ello es en ese sentido el ángel o mensajero del Señor. Y en cada una de las 7 iglesias había, de hecho, un hombre como ministro de Cristo, conocido y reconocido como tal por sus hermanos. Sin embargo, la carta, aunque está dirigida al ángel y aunque sin duda lo toca primero, no es personal ni privada. Ninguno de nosotros puede decir, no, eso no es para mí. Ese mensaje va estrictamente dirigido al pastor, dirigido a los ancianos. No, no se equivoque. Aunque el remitente va dirigido directo al pastor, en la misma carta y en todas dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje que toca a cada fiel, a cada creyente. Nos toca a usted y a mí. Esta es una carta para uso universal. Desde que se escribió hasta el día de hoy, cada iglesia, cada congregación ha de recibir esa carta como algo muy personal, muy individual, muy local. El Señor nos dejó la carta en todo lugar. La iglesia necesita oír ese mensaje, necesita escuchar ese mensaje, necesita reaccionar a ese mensaje, necesita hacer un autoexamen para determinar cómo está, si algo de lo que Dios está diciendo es una experiencia por la que estamos pasando y que necesitamos hacer rectificaciones o fortalecer aquellas cosas que el Señor encomia. Dice la Biblia que escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Dice esto. Esa cláusula
involucra entonces, en primer lugar, la descripción del Señor glorificado. Siempre el Señor se estará presentando y va a resaltar una característica especial, ya sea de algo de lo que Él describe en el capítulo 1 o de alguno de sus títulos que Él tiene. Entonces, Él dice eso, está seguida para cada iglesia por una descripción del que habla, en la cual se le caracteriza por uno o más de esos rasgos de la visión del capítulo 1 o por sus títulos. Las características de los títulos seleccionados, o sea, no son al azar, no es algo aleatorio que el Señor, para hacer más bonita la redacción o para impresionar a los lectores, pone, sino las características. Cuando el Señor dice, el que tiene las estrellas en su mano, o cualquier otra forma en que Él se quiera identificar con la iglesia a la que le escribe, son títulos seleccionados y parecen corresponder a las circunstancias de la iglesia a la cual se dirige. Ahora el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso como la primera de las 7 iglesias. Esa es la primera iglesia a la que Dios le escribe. Esta iglesia de Éfeso, mis hermanos queridos, ha desempeñado un papel importante y típico en la historia de la iglesia primitiva. Yo creo que los que han leído la palabra del Señor no les parece raro este nombre, lo encuentran familiarizado, ¿cierto? Mira, porque Pablo ha trabajado allí durante su tercer viaje misionero por un periodo de 3 años. Ha estado 3 años en Éfeso. En segundo lugar, Éfeso, fue en Éfeso, en ese puerto, donde Pablo ha pronunciado su importante discurso de despedida a los ancianos de Éfeso, con una advertencia sobre la decadencia que se avecinaba. Ese relato lo encontramos en Hechos capítulo 20. Y aquí en Casa de Oración, el pastor Leonida nos ha venido hablando recientemente de todas esas cosas que acontecieron en Éfeso, con la despedida de Pablo, con lágrimas y con advertencias. También en Éfeso, a la iglesia de Éfeso se le escribió una carta, ¿sí?, con las más altas verdades cristianas. Recuerden que dentro de las cartas paulinas, las recuerda usted como Primera y Segunda Corintios, como Romanos, Primera y Segunda Corintios, Gálatas, Éfeso. Después de que Pablo también trabajara allí, nombró a Timoteo y le dio un encargo para que pusiera las cosas en orden. Entonces, no solamente Pablo pastoreó, Pablo fue en un tiempo el ángel de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, y luego dejó a Timoteo. Entonces encontramos que Timoteo también fue el ángel de la iglesia de Éfeso, y también fue el hogar y la ciudad de Juan, el que escribe Apocalipsis. Cuando Pablo, entonces ya dije que cuando Pablo escribió su carta de despedida habló sobre la decadencia en los últimos días y sobre el camino del creyente en ese tiempo. Y de eso le advirtió a Pablo, a Timoteo. De alguna manera el Espíritu Santo le estaba revelando las dificultades grandes por las que iba a pasar la iglesia. En el tiempo en que Juan escribía,
Éfeso era un puerto muy importante de Asia Menor. Allí el procónsul romano debía desembarcar aquí cuando iniciaba sus funciones como gobernador de Asia. Y la situación de Éfeso, hablando políticamente, esta era una ciudad libre. Esto significaba que gozaba en cierta medida de una, de una, de un gobierno propio, gozaba de ciertas libertades para autogobernarse. En el Imperio Romano, algunas ciudades eran libres. Se les había conferido ese honor por sus servicios prestados al imperio. Además, en Éfeso se celebraban algunos juegos muy importantes que atraían a personas de toda la provincia. O sea, era una urbe eh, cosmopolitan, donde se encontraba gente de Europa, de Asia, de África y se golpeaban en la calle, como decir un Nueva York. Entonces, pensemos en eso cuando estemos pensando en la iglesia de Éfeso, porque es a la iglesia que Jesucristo resucitado le está hablando. Cuando pensamos en Éfeso y uno observa las cartas, uno piensa que es una iglesia que se levantó en un ambiente fácil, y no, porque religiosamente Éfeso era el centro del culto a Artemisa. De eso también ya nos ha hablado el pastor Leonidas bastante en sus estudios dominicales sobre Hechos. El templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso era llamada la luz de Asia. Sin embargo, era una ciudad pagana, llena de las tinieblas de la superstición pagana. No tenemos más que leer Hechos capítulo 19 y para darnos cuenta de lo mucho que apreciaban los efesios a Artemisa y su templo. La religión pagana tenía toda su fuerza en Éfeso. Además de ser un centro de culto, el templo de Artemisa era también una guarida del crimen y de la inmoralidad. El área del templo tenía derecho de asilo. Cualquier criminal era inmune si podía llegar a ella. El templo tenía centenares de sacerdotisas que eran en realidad una especie de prostitutas sagradas. Todo esto se combinaba para hacer de Éfeso un lugar notoriamente malo. Era además Éfeso famosa por sus cartas efesias, que consistían en amuletos y encantamientos que se tenían por remedios infalibles contra la enfermedad, la esterilidad y la mala suerte en los negocios. Y venía gente de todo el mundo para comprarlas. Tal era Éfeso. Sería difícil, mis queridos hermanos, imaginar un suelo menos prometedor para sembrar en él la semilla del Evangelio. Quizás usted considere algún sector de la ciudad, algún país. Pensamos en Haití, por ejemplo. Alguna familia nuestra donde hemos llegado a la conclusión de que es imposible, que esa no es buena tierra para predicar a Cristo. Podríamos haber dicho, o podría haber dicho Pablo de eso con respecto a Éfeso. Y sin embargo fue allí donde la iglesia primitiva obtuvo algunos de sus mayores triunfos. Es una iglesia muy especial. En ningún otro lugar encontró la palabra de Dios un suelo tan receptivo, echó raíces tan profundas y dio frutos tan sazonados de fe y de amor. Y debido a su importancia estratégica, hablando geográficamente,
Pablo había pasado más tiempo allí en Éfeso, casi 3 años, como lo dije anteriormente, que lo encuentra usted ya en el capítulo 20 de Hechos, que en ningún otro lugar en sus 3 viajes misioneros. Estamos hablando de una iglesia que está en el corazón de Dios. No importa, hermanos, que esté en un lugar terrible. Allí en Éfeso hubo muchos convertidos, la iglesia del Señor. Mire que Dios está mirando la iglesia. Está mirando la iglesia en Éfeso, porque allí hubo muchos convertidos, tanto judíos como gentiles, y allí se edificó una iglesia poderosa, o sea, en miembros, en hermanos que amaban al Señor. En los años 70 después de Cristo, Timoteo estaba radicado ya allí. La tradición temprana de la iglesia afirma que Juan pasó los últimos años de su vida en este lugar, el tercer gran centro del cristianismo después de Jerusalén y Antioquía. Entonces, mis queridos hermanos, pocos lugares podrán mostrar mejor que Éfeso el poder conquistador de la fe cristiana. Y cómo por eso nos alienta y vemos el poder de Dios cuando dan testimonio las personas de dónde lo sacó Dios. Que Cristo es el que tiene poder para trasladar de las tinieblas a la luz admirable. Debemos fijarnos también en otra cosa. Ya hemos dicho que Éfeso era el puerto más importante de Asia. Hoy, 20 siglos después, ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Hoy no se conserva de Éfeso más que unas ruinas que están a unos 10 kilómetros del mar. La costa es ahora una línea ininterrumpida de playa arenosa a la que no se puede acercar ningún barco. Lo que era una vez el Golfo de Éfeso y su centro es ahora una zona pantanosa llena de cañas y de juncos. Siempre fue costoso mantener abierto el puerto de Éfeso a causa del sedimento que arrastra el río Caistro. Se perdió la batalla y Éfeso se desvaneció en la escena. Recuerden, la sentencia última del Señor: si no te arrepientes, quitaré el candelabro de su lugar. Entonces Juan, mis queridos hermanos, empieza su carta en Éfeso con 2 descripciones del Cristo resucitado. Y de eso vamos a hablar la próxima clase. Vamos a hablar de cómo el Señor se presenta ante Éfeso y cuál es la descripción que hace de sí mismo como carta de presentación, de lo cual la iglesia tiene que abrir sus ojos y darse cuenta de quién está hablando y por qué él está hablando. Bien, mis hermanos queridos, yo les animo para que si Cristo no ha venido y si todavía nos tiene aquí en la tierra, si es su voluntad, podamos entonces reunirnos el próximo martes y estudiar juntos, porque hay mucho que hablar de la iglesia de Éfeso, cosas muy interesantes que nos van a llegar al alma, que nos van a hacer reaccionar de verdad. Yo lo animo para que también comparta con otros el enlace, que anime a otros a estudiar la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre y Dios del cielo, te damos muchísimas gracias, Dios mío, porque hoy nos damos cuenta que siempre tú has estado interesado en tu iglesia y le sigues hablando, Dios mío, porque la buena obra que tú empezaste en nosotros, Señor, tu interés es perfeccionar esa obra en cada vida de tus hijos que han sido comprados con tu sangre preciosa. Dios mío,
abra nuestros oídos para lo que tú estás hablando. Dice tu palabra que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y queremos abrir nuestros oídos y no recibir este mensaje, Señor, como un sermón que nos informa, Señor, y nos da a conocer algo que está escrito, como educando nuestro cerebro, como ampliando, Señor, nuestro conocimiento, sino con el deseo genuino, Señor, de oír tu voz para saber, Señor, lo que hay en tu corazón, Dios mío, y lo que tú nos quieras, en lo que tú nos quieras llamar la atención, en lo que tú, Señor, nos quiera exhortar. Ayúdanos, Dios de la gloria, a oír con atención y a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, por Cuba. Ustedes saben que esta isla caribeña ha estado pasando por momentos difíciles. Espero que, que cuando nosotros escuchemos noticias podamos recordar a la iglesia para que no les vaya a faltar la fe y en medio de las dificultades se mantengan firmes mirando a Jesucristo y que de alguna manera lleguen los recursos y la iglesia pueda ser sostenida por el amor de la misma iglesia. Y así por tantos otros hermanos nuestros que están sufriendo las guerras, los desastres naturales, sufriendo la inseguridad, sufriendo las enfermedades y tantas otras cosas que traen tribulación a nuestra alma. Vamos a solidarizarnos, vamos a entrar confiadamente al trono de la gracia, a ponernos en la brecha en favor de nuestros hermanos y pedir para que no falte la fe a ninguno. Padre y Dios del cielo, antes de cerrar esta lección, queremos orar por la iglesia en Cuba, que está pasando por un momento difícil. Dios mío, que no les vaya a faltar la fe, que no se vayan a desanimar en medio de la tribulación, en medio, Señor, de la prueba, fortalécelos. Señor, que tu Espíritu Santo los llene de nuevas fuerzas, que tú, Padre bueno, les consueles y provea para ellos, que no les falte nada, que venga, Señor, ayuda de algún lugar. Guárdalos, Dios mío, bendice a los pastores de las iglesias en Cuba, bendice a nuestros hermanos en la fe, escucha las oraciones. Corremos hacia ti, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra paz. Dios, sabemos que nuestra redención se acerca. Dios mío, pero mientras tanto necesitamos, Señor, que tú nos santifiques, nos llenes de poder, de fe, de aliento. Bendice, Señor, a mis hermanos, allá el pastor Rafael Carrasana, la iglesia, Dios mío, que él pastorea, y todos nuestros hermanos allá. Y también oramos por nuestros hermanos en la fe que han sido damnificados por los desastres naturales, que han perdido sus casas, sus cultivos, sus animalitos, aquellos que han perdido su trabajo y que están seguramente sin comida. Misericordia, Señor, en tus justos juicios, acuérdate de tu misericordia. Oramos por nuestros hermanos que están sufriendo el horror de las guerras. Señor, que no pueden dormir porque no saben a qué horas va a caer una bomba. Misericordia, dales tu paz, que no les vaya a faltar la fe. Guarda tu iglesia, Señor, que seamos hallados dignos de escapar de las cosas que vendrán. Dios mío, que tú nos encuentres con el firme propósito de servirte, de amarte, de temerte en toda circunstancia.
porque tenemos la certeza, la seguridad en nuestro corazón que tú nos cuidas, que tú nos guardas, que tú, Señor Dios mío, nos proteges. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo y Dios mediante, entonces nos vemos el próximo martes.